Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hoy, Todo bien, profe. hoy estamos ya a 23. Estamos ya a una semana prácticamente de terminar el curso. Lamentablemente porque hay muchas cosas que quedan siempre en el tintero, como quien dice, pues, ¿no? Pero particularmente sobre el curso, me siento bastante satisfecho con lo que hemos ensamblado un poco, pues, ¿no? Porque es una materia electiva que realmente se está armando, pues, ¿no? Lo importante en este caso es comprender todo ese panorama defensivo del Caribe y de cómo todas las islas que incorporan ese cinturón o esa especie de anillo del Mar Caribe y el Golfo de México tuvieron una importancia fundamental en lo que fue el proceso de colonización y defensa, ¿no? Claro, le hemos dado un enfoque interesante porque hemos combinado no solamente la tradición, sino también lo moderno. Y en, en las clases de historia de la arquitectura latinoamericana vimos un poquito algunas cosas de Puerto Rico, pero me interesa hacer énfasis en este momento sobre la isla y profundizar un poco en ella, ¿no? Como vemos aquí en esta captura del Google Earth, vemos que Puerto Rico es prácticamente, junto con Santo Domingo y La Habana, son prácticamente las tres islas que dan frente a lo que es el ingreso del Atlántico hacia el Caribe y eh, forma a Puerto Rico, digamos, el inicio o el final, dependiendo de cómo se vea, de ese cinturón de islas de las Antillas, ¿no? Que llegan hasta prácticamente hasta Trinidad y Tobago y en las cercanías de la isla de Margarita, ¿no? Entonces allí, particularmente, el aspecto defensivo tuvo muchísima importancia, pues, ¿no? Porque era un bastión fundamental de protección y es por eso que en el viejo San Juan existen prácticamente la ciudad se construyó sobre la base de la idea de la protección a través no solamente de los castillos, sino también de los muros, pues, ¿no? De protección, que de alguna manera le otorgaban a todo ese frente costero noreste, noroeste, perdón, no, perdón, noreste, le otorgaban un sentido de suma importancia para su defensa, ¿no? Porque era la zona de lo que llaman ahora el viejo San Juan, la zona, digamos, más expuesta, sobre todo en la punta del viejo San Juan, era el área más expuesta a la frontera entre el Atlántico y el área caribeña, pues. En ese sentido, reviste suma importancia este, este, este escenario porque justo al lado ya tiene otras islas que pertenecen hoy en día inclusive todavía son colonias, sí, hay que decirlo así, de países como las Antillas neerlandesas que llaman, pues, o sea, los Países Bajos, Martinica, San Vincent, las Granadinas, y todas estas son comunidades dependientes de Francia, dependientes de los Países Bajos y de Inglaterra, ¿no? Y eso se extiende inclusive hasta las cercanías de la península de Paraguaná con Aruba, Curazao y Bonaire. Entonces, ese era un flanco que estaba prácticamente descubierto y que entre Puerto Rico y la isla de Margarita y Sucre, pues necesitaban controlar, pues. Por allí ingresaban corsarios y piratas
prácticamente de forma libre, pues, ¿no? Porque no había control. Y esos lugares eran el asiento de estas formas de vandalismo que de alguna forma azotaban y se querían hacer de las riquezas que existían en esos territorios, ¿no? Entonces, en un plano antiguo de Puerto Rico, vemos cómo justamente en donde se ubica el viejo San Juan, tenemos la presencia primero del carácter topográfico de esta punta, ¿no? Que está está justamente en la parte norte, ¿ok? Y vemos cómo todo el entorno, además de utilizar la topografía y la elevación topográfica entre lo que es la costa y la ciudad, vemos cómo de alguna forma hacia la parte norte está absolutamente amurallada y eso da origen a la construcción allí de dos fortificaciones, la de San Cristóbal y la de San Andrés, que de alguna manera se constituían en los dos puntos defensivos, pues, ¿no? Entonces, imagínate, por un flanco y por el otro inmediatamente habían dos fortificaciones militares de suma importancia, pues, además de toda la frontera construida defensiva, pues, ¿no? Que implicaba también una altura considerable y que la vamos a ver y la vamos a revisar, pero también le vamos a dar un enfoque de cómo la evolución de la ciudad, del viejo San Juan, se fue incorporando también a a la dinámica moderna, pues, ¿no? Y eso es un poco el énfasis y el foco que le hemos querido dar a la materia y que es fundamental. Primero, para la comprensión de la historia, porque si no, no sabemos de dónde vienen las cosas ni hacia dónde van. Y luego porque evidentemente existen protocolos importantes que tenemos que tener en consideración, aparte de las nociones históricas, de la preservación del patrimonio, que es algo sumamente importante y es fundamental. Y en islas como Puerto Rico se ha considerado, se ha tomado muy en cuenta, lo que no ha impedido que hayan desarrollos inclusive inmobiliarios novedosos que le han aportado una vitalidad importante tanto al viejo San Juan como a la zona de Santurce que está adyacente, pues, ¿no? Y eso de alguna manera ha activado el sector de una forma económica importante porque además crea una ensenada con un calado importante donde se desarrollan actividades portuarias, pues, ¿no? Es decir, por allí ingresa muchas mercaderías y esto lógicamente proviene también de la época fundacional de esta colonia española también, pues, ¿no? Entonces, este es un plano antiguo de fecha imprecisa, pero me pareció interesante porque evidentemente se nota cómo todo el borde norte está defendido por la muralla y por la topografía, pues, ¿no? Y la ciudad se ubica protegida dentro de todo ese entorno, aprovechando la parte de esa bahía que se forma allí para en aquel entonces la carga y descarga de provisiones y hoy en día sigue funcionando con ese carácter, pues, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración y que nos debe importar mucho, ¿eh? Aquí tenemos una panorámica un poquito más explícita de lo que estoy mencionando. Segundito que se va a incorporar Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Todo bien? Bueno, arrancamos sin ti, pero, ajá, Ajá, ya me escuchas.
Sí, Arran- profe. bueno, arrancamos un poquito sin ti, pero estamos hablando de Puerto Rico. Estamos en Puerto Rico ahorita. Ok, Vamos a hablar un poquito ok. de este tema, pues. Entonces, como ves aquí, del plano general que vimos anteriormente, de cómo terminaba Puerto Rico la cadena de las Antillas, y cómo ella se consolidaba en eso que llaman hoy Viejo San Juan. em, eh, em, Cuando ves la particularidad, te comienzas a dar cuenta que realmente era un punto estratégico, pues, ¿no? Porque es prácticamente una península eh, que está unida a la isla, ¿no? Entonces es como un gran, el viejo San Juan, el asentamiento original es como un gran islote, ah, prácticamente encadenado con un leve anillo a lo que es la isla en general. Esa ensenada que también baña las costas de la zona de Santurce, que es una zona importante de crecimiento demográfico del castaño y otros más que se ubican alrededor de esa fosa allí, sirven y sirvieron en ese entonces de puerto, ¿no? Pero el viejo San Juan definitivamente tenía un carácter defensivo único. Primero por su condición de topografía, ¿no? Es un sector de los más elevados en la isla y lógicamente eso le daba una ventaja desde el punto de vista estratégico y defensivo. Allí se ubica el viejo San Juan. Y desde ese punto de vista, vemos como en esa pequeña porción, comparativamente con todo lo que es la isla de Puerto Rico, que es relativamente grande, pero comparada con Cuba, es pequeña, porque Cuba es gigante. eh, representa algo bien interesante que en esa pequeña península estén ubicadas las dos fortificaciones más importantes y todo ese elemento defensivo. Lógicamente, se establece la ciudad allí porque el contacto y el ingreso desde el Atlántico y la profundidad de esta bahía que se genera allí permitía entonces también la carga y la descarga de provisiones en un mar más calmado y lógicamente protegido por esa fortaleza que es el viejo San Juan. En el viejo San Juan, que vamos a ver ahora desde otro punto de vista y que ya lo habíamos visto en otro de los cursos, hay también una forma interesante y particular de intervención que se ha desarrollado entre lo que es la historia del lugar y la revitalización del casco histórico en un sentido completo. Y de cómo eso no influye ni deteriora, más bien por el contrario revitaliza el uso de un centro que por lo general con el crecimiento del resto de las zonas o áreas adyacentes, va perdiendo cierto valor o se va convirtiendo en un lugar donde prácticamente lo que sucede y sucedía hasta hace algunos años era el tema del intercambio comercial y las zonas de tienda, pues, ¿no? Como en cualquier isla del Caribe que uno va, pues está el puerto y entonces están una serie de comercios, como sucede en Margarita, los bulevares y todo esto, pues, ¿no? Entonces, esa dinámica de alguna forma limita el tema del crecimiento de la ciudad antigua en toda su expresión, porque llega un momento en que la ciudad tradicional muere, pues, ¿no? Y entonces llega un momento del día en que no hay actividad comercial y entonces eso con el tiempo va tendiendo a que se pierda el sentido original de de la ciudad
y que estas joyas, como son estas dos fortificaciones y todo el amurallado, vaya quedando también en el olvido. Entonces, es muy importante la labor de un arquitecto que eh, realmente lo conozco bien personalmente, fue mi profesor de tesis allí en la Universidad en José María Vargas en el año 94 fue eso, ¿no? Eh, que es el arquitecto puertorriqueño Fernando Lugo, ¿no? A quien vemos en esta imagen. Y lo traigo a colación inmediatamente de la parte histórica porque eh, en el curso se está planteando la línea un poco de cómo integrar y cómo comprender la idea de unificación y de respeto que puede existir entre lo contemporáneo, lo actual y lo histórico, ¿no? Fernando estudió arquitectura y se graduó en 1975 de la Universidad de Cornell. Cornell es una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y de allí han salido arquitectos tan importantes como Richard Mayer, entre otros, ¿no? Por mencionar solo uno. Y Fernando fue el discípulo de Colin Rowe. Colin Rowe es un historiador, un teórico y un crítico de arquitectura más que intérprete o, o- o crítico con base en otras, en otras publicaciones. Él generaba su propia visión de lo que era la historia de la arquitectura y sobre todo el estudio de la historia de la ciudad. Colin Rowe fue profesor de Fernando en Cornell y una de las obras más destacadas de Colin Rowe es Collage City o Ciudad Collage, ¿no? Es una obra fundamental que si tienen tiempo o chance de revisarla, pues es interesante, ¿no? Porque habla de que la ciudad se construye a partir de la unificación de distintos criterios, no solamente espaciales, sino morfológicos, ¿no? Y eso la convierte no en una entidad planificada, como por ejemplo puede ser Brasilia, ¿no? Desde cero, sino que va de alguna manera como el collage superponiendo capas e integrándolas de alguna forma, pues, ¿no? En ese sentido, él como historiador profundizó mucho en el tema del estudio del diseño urbano y de la historia de la ciudad. Pues digamos que fueron centro de prácticamente todas sus obras escritas, pero su obra maestra, por decirlo de alguna manera, es Ciudad Collage o Collage City. Bueno, en ese entorno, en 1975, Fernando se gradúa de Cornell y luego pasa a hacer una maestría en el MIT, en Massachusetts Institute of Technology. El MIT, bueno, ustedes la deben conocer, es también una de las instituciones de educación superior más importantes de los Estados Unidos, donde también daba clases Miss Van der Rohe y todos los arquitectos de alguna manera de la modernidad, ¿no? Eh, y allí Fernando hizo su maestría en el estudio del diseño urbano de las ciudades precolombinas, ¿no? Fíjate tú. Entonces, este contexto lo utilizo y lo ubico porque de alguna manera en la actividad de él estuvo basada y radicada en los años 80, sobre todo en Venezuela, entre Venezuela y Puerto Rico. Pero en Venezuela, Fernando desarrolló una gran cantidad de planes urbanos, entre los que se encuentra el de Ciudad Bolívar, que
está en vigencia aún, desarrolló una cantidad de planos especiales, de planes especiales y de planes de diseño urbano, pues, ¿no? Es decir, de una manera introdujo la idea del diseño urbano dentro de lo que era la visión patrimonial, pues, ¿no? Y de que podían coexistir edificaciones novedosas, contemporáneas, sin necesidad de que hubiese un choque, un contraste, pues lógicamente un contraste que evidentemente va a existir, pero que es un contraste respetuoso, considerando la escala y el lugar, pues, ¿no? Que son elementos muy importantes. También, bueno, estuvo influenciado por las teorías de Aldo Rossi sobre la historia sobre la arquitectura de la ciudad, y eso de alguna manera le dio a él una visión interesante sobre el tema de el reconocimiento de lo patrimonial, el manejo del tema patrimonial y la incorporación de la arquitectura contemporánea o novedosa o moderna, por decirlo de alguna manera, en los contextos históricos. Ya luego de los años 90 ya él sigue con su oficina en Caracas, pero establece nuevamente su firma en Puerto Rico y actualmente, bueno, se encuentra activo en la firma Rossi Lugo Arquitectos, ¿no? Que la pueden ver, la pueden buscar por Instagram y es bastante interesante, ¿no? Entonces, Fernando desarrolla una tarea que desde mi punto de vista es muy importante, porque justamente donde se ubica el fuerte de San Cristóbal, a él le corresponde de alguna manera un plan de desarrollo y de revitalización del sector, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, hay un contraste entre la edificación a la derecha, que es una edificación antigua, originaria, digamos, de la, de la, más bien la modernidad o que tiene un poco referencias del Art Deco de los años 40, pues, ¿no? De edificaciones que de alguna manera se ven que han sido atacadas por el tiempo, ¿no? En el viejo San Juan. Pero la apuesta de este desarrollo inmobiliario es justamente la creación de este grupo, este número de residencias que se llaman Apartamentos San Cristóbal, que hacen no solamente una reverencia al lugar en cuanto a su morfología y en cuanto a su escala, sino que también respetan lo preestablecido, como lo son las murallas, las fortificaciones y la arquitectura existente en el lugar, ¿no? Entonces, se empieza a generar una arquitectura que de alguna manera traduce la visión moderna o modernista del viejo San Juan y también la colonial tradicional y la incorpora a un lenguaje arquitectónico que es respetuoso de la ciudad y de su historia, ¿no? Allí, evidentemente, él tiene una influencia notable, pues, ¿no? De Colin Rowe en cuanto a la aproximación al tema de la ciudad, porque además, el doctor Rowe hablaba que la arquitectura y el diseño urbano contemplaban una forma de aproximación psicológica o de dimensión psicológica del espacio, ¿no? Y esto es bastante interesante porque evidentemente las personas desarrollan un apego hacia, hacia lo que es el lugar, el origen, el sentido primigenio de la ciudad y inmediatamente se surge como una especie de reacción cuando se proponen estos tipos de planes de intervención dentro de los cascos históricos, pero que si se manejan bien son perfectamente compatibles. Pues, ¿no? En este caso hay una clara evidencia de ello, pues no, no solamente en cuanto al respeto del borde urbano y la utilización de los materiales, sino que también en cuanto a la disposición de las ventanas, la utilización
de estos ventanas basculantes que también generan aleros y que hacen referencia, pero reinterpretando el patrón original con llevándolo a la escala de lo que podría ser la contemporaneidad, la modernidad. En ese sentido, la firma de Fernando desarrolla esta edificación. Aquí tenemos otra visión de la foto anterior, donde vemos cómo un edificio se pega del otro y uno tiene un tratamiento netamente contemporáneo y el otro pues permanece con su carácter original, pero lógicamente todas estas renovaciones también llevan a que el entorno urbano mejore, pues, ¿no? Y esa es la idea principal de la intervención urbana en los cascos históricos, que se revitalice y mejore, ¿ok? No es arrasar con las preexistencias, sino de alguna manera establecer un diálogo. Y aquí evidentemente, para mí, desde mi punto de vista, lógicamente que existe, porque uno ve la escala primaria, ¿no? De la mano izquierda, de este muro blanco, con esos aleros que tienen mucho que ver con los aleros de estas ventanas y los balcones y de cómo de alguna forma a partir de el nivel de rasante del edificio conexo se cambia de material para identificar entonces otra porción del edificio con otro carácter y otra disposición funcional, ¿no? Entonces, aquí vemos también cómo se integra, ¿no? Igualmente la arquitectura propuesta con el espacio urbano original y existente, ¿no? Y esto no es, digamos que montaje, esto realmente se ejecutó y está en funcionamiento, pues, ¿no? Bueno, aquí hay una imagen repetida, ¿ok? Pero lo que me interesa aquí, por ejemplo, desde esta vista, aquí también se ve cómo el edificio de esquina, que justamente da hacia el castillo de San Cristóbal, se destaca en escala, pero de alguna manera va siguiendo el criterio ascendente, ¿no? de las edificaciones, desde las más bajas, que digamos son las originarias, las de una sola planta, luego a las que ya con la evolución histórica pasan a dos plantas y bueno, la intervención ya en la contemporaneidad pues sugiere una arquitectura que independientemente de su lenguaje se adapta y se ubica dentro de lo que es el parámetro y los criterios de integración y de respeto por la arquitectura existente del lugar. Esta es una vista de la construcción, momento de la construcción, y ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde está aquí la relación con la arquitectura militar o con las fortificaciones? Es que es parte de un todo y justamente la arquitectura que propone Fernando se, se integra inclusive con las edificaciones simbólicas también del centro histórico, ¿no? Esta es una vista desde una de esas edificaciones hacia la nueva construcción, pues, ¿no? Y esto, esto también va sucediendo en la medida que se va aproximando a la muralla del viejo San Juan y del castillo en sí, pues, ¿no? En ese sentido, voy a buscar una imagen que tiene que ver con este tema, donde entonces aquí ya se hace evidente cómo él viene trabajando la revitalización del centro histórico desde las entrañas, desde el centro, para lograr de alguna manera la activación de ese sector. Pero fíjense que al llegar a la costa siguen existiendo las preexistencias
está la nueva edificación planteada que maneja el tema de los vanos y de todo lo que son las fenestraciones de una forma irregular, pero contemplando prácticamente la escala y el manejo de la celosía y la protección solar de una forma muy similar, reinterpretada. Y fíjense aquí a la mano derecha cómo el edificio se integra, ¿no? Y se abre hacia la muralla y hacia una parte de uno de los bastiones el castillo o fuerte San Cristóbal y todo lo que es la muralla y la defensa eh, de protección del viejo San Juan, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque en la mayoría de los casos y en la mayoría de las ciudades costeras, tema que a mí también me ha tocado trabajar mucho, el tema de los frentes costeros y marinos, por lo general, la tendencia del desarrollo o del desarrollismo inmobiliario es, digamos que, buscar prácticamente que tú hagas la edificación y a dos pasos ya tengas los pies puestos en el agua, pues, en el mar, en la playa, ¿no? Entonces, en muchas de las ciudades caribeñas y en muchas de las ciudades en Venezuela, lamentablemente, este patrón de mar, bulevar y frente urbano se invierte dejando las edificaciones en la costa, luego la vialidad, no existe bulevar, no existe ninguna caminería peatonal y luego, bueno, el desarrollo inmobiliario que se olvida de todas las preexistencias, ¿no? De todas maneras, vamos a revisar uno de los casos interesantes de intervención en la próxima sesión que se desarrolló en Venezuela para, bueno, para también mostrar un balance sobre cómo la contemporaneidad, no tanto la modernidad, sino que la contemporaneidad y más el momento actual manejan esta temática, pues, ¿no? Porque en la modernidad era tumbar el edificio viejo y allí montabas un edificio de X cantidad de pisos y ya no importaba el lenguaje, ni importaba lo que tuvieras al lado, bien sea una casa de familia con un patio interno y del otro lado alguna mercadería. Se imponía allí el edificio, inclusive sin considerar estacionamientos ni nada, pues, o sea, una cosa de invasión total, que en este caso vemos que no es así, ¿no? Hay un respeto por la escala urbana y hay un respeto además por el tema patrimonial, que es menos invasivo que en el caso que vimos de Cartagena de Indias de Rogelio Sermona. En Cartagena de Indias, Rogelio Sermona pues hace una intervención mucho más eh, eh, invasiva, pero es porque realmente lo único que existía eran unas murallas y pues había que de alguna manera consolidarlo, ¿no? Aquí esto tiene una presencia importante y ellos hacen reverencia a esa preexistencia, ¿no? Entonces, parte de la estrategia, ya no militar, sino la estrategia de revitalización y la estrategia de de inserción de esta arquitectura en correlación y en lenguaje con lo preexistente, habla sobre que en la ciudad histórica del viejo San Juan, ¿no? Hay una, una idea de desarrollo que reconoce la historia y la cultura del lugar, pues, ¿no? Y también habla sobre la innovación, ¿no? Aquí cuando se muestra el edificio en este espejo, pues es como para verlo como una pieza sola, pero en realidad te habla del reconocimiento de la historia y la cultura del lugar, pues, ¿no? Esos son temas fundamentales en la aproximación a lo patrimonial. Y eso te permite
otra de los eslogan que tiene esta promoción, mientras se avanza, ¿no? Con el diseño contemporáneo. Entonces, estás hablando de la ciudad histórica de San Juan, el reconocimiento de la historia y la cultura del lugar, y terminas luego hablando de avanzar con el diseño contemporáneo. Entonces, eso es muy importante porque aquí eh, el estudio cuidadoso de el entorno, ¿no? Es fundamental y es clave para la edificación que se está proponiendo allí. Y aquí vemos entonces una imagen aérea de la zona de intervención que hace Rosy Lugo, y hacia la mano izquierda, aquí donde yo estoy ampliando, pues está la fortificación de San Cristóbal, ¿no? Si la vemos así aislada, nunca nos vamos a imaginar que existe pues una intervención importante que se está haciendo, digamos que en toda la manzana. ¿Ves? Entonces, eso es fundamental y es importantísimo de considerar. Y también, bueno, hacia la margen derecha aquí inferior, en donde estoy haciendo el zoom, bueno, allí hay lotes de edificaciones que de alguna manera no existen o fueron demolidas, y allí también el proyecto continúa con esa misma dinámica, restaurando no solamente las preexistencias, generando una arquitectura contemporánea y respetando el desarrollo de su entorno, ¿no? Entonces, en este sentido, la forma de aproximarse y el respeto hacia el entorno urbano es fundamental en la actividad de Fernando Lugo en esta magistral integración al entorno. Lógicamente, los apartamentos se llaman San Cristóbal Apartments. Recuerden que Puerto Rico es un protectorado, pertenece a, perdón, pertenece a los Estados Unidos, pero bueno, este, básicamente eso es una figura política, por decirlo de alguna manera, pues, ¿no? Pero sin embargo, bueno, el idioma inglés de alguna manera predomina en cuanto al tema inmobiliario y al tema de negocios, pues, ¿no? Entonces, San Cristóbal Apartments se llama el desarrollo, y también lo nombran como una nueva joya, ¿ok? En un sitio histórico. ¿M? Entonces, donde hay brillo, el resto de las cosas comienzan a brillar. Y esa es una actitud muy importante porque con base en el conocimiento de la historia que él de alguna manera obtuvo de su mentor, que fue Colin Rowe, quien interpretaba la ciudad desde un punto de vista psicológico y la consideraba un collage, pues bueno, todo esto de alguna manera viene a fructificar y viene a a dar vida concretamente con un elemento arquitectónico, pero basado en una formación eh, previa de respeto e integración de piezas que en cualquier momento podrían, mm, podrían pensarse que no pudiesen encajar, pues, ¿no? Y Collage City habla un poco de todo esto, pues, ¿no? Entonces, aquí están vaciadas esas ideas que corresponden con lo que plantea Colin Rowe. Aquí tenemos una vista aérea del fuerte de San Cristóbal y bueno, de toda la muralla que va bordeando la ciudad. Se respeta, se mantiene, no se interviene con tarantines y cafecitos y cosas que vi en el informe que pasó Adriana, pues, ¿no?
una cosa llena de, allí sí, unos anexos, unos tarantines, pues, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo inclusive el borde urbano se preserva, ¿no? La vialidad respeta el trazado de esa preexistencia y a partir de allí, inclusive la cuadrícula, la retícula, todo se va armando de una forma coherente, lo que habla muy bien de el tema del diseño urbano que interviene el sector. ¿Por qué yo hablo tanto de diseño urbano? Y aquí tenemos otra visión del sector. Fíjense cómo todas las fachadas están restauradas y todas están intervenidas para, lógicamente, darle vida turística también al sector. Pero yo hablo mucho del diseño urbano y el patrimonio porque una cosa es el diseño urbano y otra cosa es el urbanismo, ¿no? Ahí hay una tendencia a confundir una cosa con la otra, ¿no? Eso ahorita lo podemos conversar luego de terminar la grabación, pero el diseño urbano tiene una aproximación, como lo dice su nombre, más de diseño, mientras que el urbanismo se refiere a algo que se impone y hace tabula rasa y establece sus criterios de ordenanza, densidades, alturas, vialidad, eh, eh, ancho de las vías, aceras, todas estas cosas de acuerdo a unas normativas también abstractas y numéricas, pues no son más cuantitativas que cualitativas. El diseño urbano, por el contrario, considera la calidad del lugar y de lo que es preexistente y de alguna manera lo integra, pues, ¿no? Entonces, eso también es muy importante que ustedes lo tengan en consideración, ¿no? Esa diferencia entre diseño urbano y urbanismo, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Y al fondo de la imagen, allá por el fondo se ve la otra punta del viejo San Juan, donde está la otra fortificación que hace frente al Océano Atlántico prácticamente, pues, ¿no? Porque esta es la costa que da al frente atlántico, pues. Y aquí tenemos otra vista, ¿no? Y vemos entonces que el hecho de que exista la, la, la fortificación no quita tampoco la posibilidad de que el sitio original de actividad portuaria siga siendo tradicionalmente el mismo. Entonces, también, además de la actividad inmobiliaria contemporánea, puede seguir existiendo y funcionando la actividad turística, porque inclusive allí puede llegar crucero. Entonces, el tema del crucero también ha estado muy asociado a la revitalización de los centros históricos y se ha manejado de una manera interesante, ¿no? Aquí en Venezuela, como les digo, les voy a hablar del caso de Puerto de la Mar, en la isla de Margarita, del arquitecto Folco Richo, también no fue profesor, pero es amigo y pues en algún momento nos correspondió trabajar en un sector en común, pues, ¿no? Pero aquí está, pues, esta es una llegada donde llegan cruceros de todo tipo y se puede visitar el viejo San Juan, sus castillos, su fortaleza, su centro urbano revitalizado y al mismo tiempo la existencia de hoteles y de edificaciones que de alguna manera revitalizan y aportan más que restan, más que restarle al centro histórico, pues, ¿no? Entonces, hay una infinidad de posibilidades y de ejemplos que son aplicables y que deben ser replicables, no solamente digamos que en el centro urbano, o en este caso del viejo San Juan, que estamos hablando, sino que también en el caso de Santurce, esta propuesta no construida de la firma, fíjense cómo se integra también a
un espacio que tiene un convento, ¿no? En un extremo y tiene una iglesia que allí se ve claramente que es de un estilo eh, como neobarroco, pero muy elemental por su elaboración. Y bueno, ya el, eh, el- el convento pues tiene también otra arquitectura, ¿no? Rayando un poco más en lo tradicional con ciertas inserciones neoclásicas, pero la propuesta que hace Rossi y Lugo es de un edificio totalmente contemporáneo, de arquitectura contemporánea, y de otra edificación más baja, haciendo esquina y reverencia y revitalizando el espacio de las preexistencias, ¿no? Consolidándolas y al mismo tiempo dándole un carácter de intervención consciente del espacio urbano. Entonces, allí es importante resaltar que se puede trabajar, como se ve aquí en esta especie de maqueta, pues, ¿no? Eh, esa edificación era el antiguo Departamento de Salud, la que vimos, y la propuesta aquí se ve en el entorno, ¿no? Cómo es respetuosa de la escala, de las edificaciones preexistentes y de las edificaciones que están un poco más en un tono más oscuro, que son edificaciones de carácter histórico, excepto las dos torres que están hacia la zona que se denomina Metro Plaza, pues, ¿no? Entonces, en un mismo lugar vemos distintas formas de aproximación, pero podemos comprender que muy bien se pueden hacer y pueden integrarse de una manera armónica a lo que es la arquitectura y las preexistencias.